Una obra valiosa de Plutarco se titula Cómo percibir los propios progresos de la virtud. Plutarco fue un eminente filósofo e historiador griego, gran educador y moralista. En este texto explica cómo saber si se está progresando o no en la tarea de aprender y ser mejor. El tratado está dirigido a Socio Senecio, 2 veces cónsul del Imperio Romano, a quien Plutarco pregunta cómo uno puede darse cuenta si está progresando o no con respecto a la virtud. Primero aclara que en el filosofar no puede percibirse ningún progreso ni sensación de progreso si el alma no abandona ni se purifica de la necedad, lo cual no es fácil, pues la necedad está por doquier, como reza el libro sapiencial. Los malvados difícilmente se corrigen, y es infinito el número de los necios. Pero ¿cuándo se deja de ser necio? O mejor aún, ¿cuándo uno se vuelve sabio? Para Plutarco esto es gradual, y puede que uno mismo no note su progreso. Puede que haya alguien, dice, que aún no se ha dado cuenta de que se ha convertido en un sabio, sino que desconoce que, quitándose él unas cosas poco a poco, durante un largo periodo de tiempo, y tomando otras, tiene lugar su progreso, como un viaje que se acerca, sin darse cuenta y poco a poco, a la virtud. Es común que uno no perciba su propio progreso, pues este a menudo no se da inmediatamente o de un día a otro, indica. Pero si la rapidez y la grandeza del cambio fueran tan grandes que el que era peor hombre por la mañana se hubiera convertido por la tarde en el mejor, y si las cosas del cambio le sucedieran a uno de tal modo que, yéndose uno a la cama ignorante, se despertara sabio, ¿quién podría desconocer la diferencia tan grande que se ha producido en sí mismo y la inteligencia que brilla sobre él? En efecto, si el cambio fuese inmediato o en poco tiempo, cualquiera podría notarlo, tanto más si demorase menos. Por el contrario, cuanto más tiempo toma el progreso, tanto menos uno podrá advertirlo. Y así hay niveles que uno va escalando, y en esa medida señala que existen distintos grados del alma antes de llegar a la virtud. De igual manera, también los progresos son diferentes, porque con la disminución de la maldad, como con la de la sombra, la razón ilumina y purifica poco a poco el alma. De este modo, cuanto más sea la luz y menos sea la sombra en el alma, tanto más se podrá verificar el progreso. Continúa. Pero las desigualdades y torpezas de los que se dedican a la filosofía no solo producen permanencias y paradas, como en un camino del progreso, sino también retrocesos, porque el vicio se pone por encima siempre del que cede por pereza y lo hace retroceder en el sentido contrario. En la filosofía no solo hay el riesgo de no avanzar, sino también de retroceder. En realidad solo se puede avanzar o retroceder, pues el mismo hecho de no avanzar o detenerse implica retroceder, moverse, asegura. En el estudio de la filosofía no hay interrupción cuando el progreso se detiene, sino que la naturaleza, que nunca está libre de movimiento, tiende a moverse hacia arriba o hacia abajo, como en una balanza, y dejarse influir por lo mejor, o bien bajo la influencia de lo contrario, se mueve rápidamente hacia lo peor. No se puede hacer pausas ni interrumpir la marcha hacia la virtud, la filosofía. Ello equivale a quedarse sin armas y arriesgarse a retroceder. Por ende es menester estar atento para no caer. Dice, ¿eres consciente que se ha de estar luchando siempre, noche y día contra el vicio o que al menos no se debe abandonar con frecuencia la guardia? Aristóteles recomendaba tener cuidado con el placer, no ser seducido por él, para no errar. Dijo, es preciso estar en guardia frente a todo, pero principalmente frente al placer, dado que no lo juzgamos imparcialmente, y porque alejándonos del placer erraremos menos. Luego indica Plutarco, muchos son atraídos por la filosofía y parece que se preocupan mucho con ambición de aprender, pero si se alejan, se disipa por otros negocios y ocupaciones aquella pasión y lo soportan con facilidad. Muchas personas no tienen convicción o simplemente se acercan a la filosofía sin tener un interés verdadero, la buscan como distracción o pasatiempo, mas a la filosofía hay que entregarse por entero, ser esclavo de la filosofía, como sentenció Epicuro. Una prueba de que se ama la filosofía es no poder dejarla. Quien está cautivado por ella no puede soportar abandonarla. Dice que alguien así, cuando es separado y alejado, se ve excitado, atormentado y disgustado con todos los negocios y ocupaciones, y acariciando el mero recuerdo, se ve impulsado como un ser irracional por su anhelo de filosofía. Es como si le faltara algo. Alguien así sencillamente no puede vivir sin la filosofía.
Continúa. Conviene que al padecer en las separaciones una sensación parecida al del hambre o la sed, emprendamos el progreso en la virtud de la verdad, pues cuanto mayor es lo percibido a causa de la filosofía, tanto más inquieta lo que se deja. En efecto, cuanto más tiempo uno la estudie y la practique, tanto más difícil será que se separe de ella, pues la filosofía se funda sobre todo en actos. Fue con su estilo de vida que Sócrates enseñó a sus discípulos, igual que Epicuro, Platón o Antístenes a los suyos. Los antiguos eran sabios verdaderos porque no se quedaban en la doctrina, sino que la practicaban, y así los alumnos aprendían, viendo, mirando. La viva voz y la convivencia te serán más útiles que la palabra escrita, primero porque los hombres se fían más de la vista que del oído, luego porque el camino es largo a través de los preceptos, breve y eficaz a través de los ejemplos, señaló Séneca. De modo que es preciso, si se quiere progresar en la virtud, entregarse a la filosofía y dejar todo por ella, como cuenta Plutarco hizo Cestio, el romano, que abandonó sus honores y sus puestos en el Estado por la filosofía, pero que, impaciente y cultivando al principio el razonamiento filosófico con dificultad, faltó poco para que se arrojara desde un piso alto. Quinto Sextio fue un romano que llegó a ser filósofo, estoico, platónico, pitagórico. Cuenta Séneca de él que rechazó el cargo de senador cuando el propio Julio César se lo ofreció. Prefirió abrazar la filosofía. Incluso se abstuvo de comer animales, dijo Séneca. Sextio pensaba que, sin derramar sangre, tenía el hombre suficientes alimentos y que se originaba una costumbre cruel cuando, por causa del placer, se había provocado el desgarramiento de los animales. Este filósofo se esforzó en el progreso de la virtud. Séneca lo admiró y recomendó leerlo y estudiarlo. Subrayó: «¡Qué alma tan grande! Estas cualidades no la hallarás en todos los filósofos. Los escritos de algunos de ellos, que tienen un nombre famoso, carecen de vigor. Instruyen, argumentan, sutilizan, pero no infunden espíritu porque no lo tienen». Ciertamente es difícil encontrar un buen modelo, más en este tiempo donde abunda la vulgaridad, la obscenidad, la inmoralidad. Resulta fácil contagiarse de las costumbres del vulgo, prosigue. Y un relato semejante cuentan sobre Diógenes de Sinope, cuando comenzaba a filosofar, como los atenienses celebrasen una fiesta, con banquetes públicos y representaciones teatrales, y entretenimientos entre ellos, y se dedicasen a cantos y a danzas y a festivales nocturnos. Él, recogiéndose en un rincón del ágora para dormir, cayó en unos razonamientos que lo alteraban violentamente y lo destrozaban, como sin necesidad alguna había llegado él a una vida penosa y singular, y por voluntad propia estaba allí sentado, despojado de todos los bienes. Antes de ser leyenda, Diógenes vacilaba, sabía mucho, pero no había vivido demasiado según sus principios. Le costaba ser sabio, por más que había sido alumno del gran Antístenes, no tenía su experiencia. Continúa. Sin embargo, después se dice que un ratón, deslizándose, se ocupaba con las migajas de su pan, y que de nuevo Diógenes recobraba el ánimo, y se decía a sí mismo, como reprochándose y acusándose de cobarde: «¿Qué estás diciendo, Diógenes? Tus restos obsequian magníficamente a éste, y lo alimentan. Pero tú, un hombre bien nacido, ¿por qué no yaces borracho allí en camas blandas y floreadas? ¿Te quejas y lamentas tu situación?», añade Plutarco. En efecto, cuando tales depresiones se producen sin mucha frecuencia y los apoyos morales y las reacciones de la inteligencia abruman y destruyen rápidamente, como en el recodo de un camino, el aburrimiento y la aflicción, es preciso que pensemos que nuestro progreso se encuentra sobre una base firme. Es indispensable ser fuerte, tanto más cuando recién se empieza en el progreso de la virtud. Cuidarse de las malas influencias, señala. Las cosas que agitan y hacen cambiar hacia lo contrario sobrevienen a los estudiantes de filosofía, no solo a causa de una cierta debilidad procedente de ellos mismos, sino a causa también de que los consejos de los amigos, dichos con seriedad o surgidos entre risas y bromas, abaten y ablandan, y también a algunos los arrancan a sacudidas completamente de la filosofía. Esto suele suceder al principio por juntarse con individuos que no siguen el mismo camino. Sin embargo, cuando se ha avanzado suficiente y el progreso es sólido, uno se vuelve invulnerable a este peligro, indica. Pues el que no se turba y es inflexible en estas circunstancias es evidente que ha sido alcanzado por la filosofía en la oportunidad que le conviene. En efecto, dejar de emular las cosas que la mayoría admira no es posible excepto para los que han adquirido la facultad de admirar la virtud. Quien realmente ama la virtud rechaza y desprecia todo lo que se opone a ella, mas llegar a este nivel es arduo, pues fácil es escuchar, pero difícil hacer.
Decía Antífanes bromeando que en cierta ciudad las palabras se helaban por el frío, inmediatamente después de ser dichas, y después de heladas, la gente oía en verano las cosas que se había hablado en invierno. Asimismo decía que muchos se dan cuenta con trabajo, mucho tiempo después, cuando ya son ancianos, de lo que significaban las palabras que les decía Platón cuando aún eran jóvenes. Muchos antiguos consagran a Platón. Aristóteles podrá ser el mejor de los mortales, pero Platón es divino, como lo llamaban muchos. Para Agustín era un semidios. Se dice que Platón fue concebido sin unión carnal, como Jesús. Lo cuenta Diógenes el biógrafo. No estar de acuerdo con Platón es no estar de acuerdo con la verdad, pese a lo que al parecer dijo Aristóteles, que es amigo de Platón, pero más de la verdad. Esto quiere decir que Platón está más cerca de la verdad, ya que Aristóteles pudo haber mencionado a otro grande, pero prefirió a Platón. En todo caso, habrá que ser un Aristóteles antes de oponerse al discípulo de Sócrates. En efecto, la madurez, la experiencia, el acercarse a la muerte acerca también a la verdad, a unos más que a otros. Prosigue. Y esto le sucede a los jóvenes con todas las partes de la filosofía, hasta que el juicio, habiendo adquirido una saludable firmeza, comienza a sacar provecho de las cosas que producen carácter y grandeza de ánimo, y a buscar los discursos cuyas huellas estén dirigidas más hacia dentro de nosotros que hacia afuera. La verdadera filosofía es aquella que exhorta, que reprende, que cuestiona, es decir, que se refiere a la conducta, al interior, no a las formas. Las teorías, las ideas, las doctrinas son el exterior, la superficie de la filosofía, en donde suelen quedarse muchos jóvenes, y también mayores, que admiran esos jóvenes. Así dice, pues los que hacen uso de Platón y Jenofonte por su lenguaje y no recogen ninguna otra cosa que lo puro y lo ático de su estilo, como el rocío y la flor, ¿qué otra cosa dirías de ellos? A no ser que son como las personas que se contentan con el olor suave y fresco de las medicinas, pero que no desean ni conocen su poder como sedante y purgativo. Estas personas que se quedan en lo exterior y las formas buscan más lucirse y llamar la atención, pretenden ser muy intelectuales, poco o nada les importa ser virtuosos o espirituales, pero indica, los que estudian filosofía cuando pasan de los discursos elogiosos y artificiosos a un discurso que tiene que ver con el carácter y la pasión, comienzan a hacer un progreso real y no presuntuoso. En efecto, los discursos y las palabras no significan nada si no afectan la propia conducta, si no la alteran. Han de producir actos para valer algo y realizar el progreso tan ansiado. En fin, todo esto ha de tomarse en cuenta para medir el progreso de la virtud, cuyo camino es la filosofía. Mediante ella se llega a la sabiduría, lo cual, recalco, es sumamente complicado. El mal está por todos lados, sentenció Hesíodo. De la maldad puedes coger fácilmente cuando quieras, ya no es su camino y vive muy cerca. De la virtud, en cambio, el sudor pusieron delante los dioses inmortales. Largo y empinado es el sendero hacia ella, y áspero al comienzo. Pero cuando se llega a la cima, entonces resulta fácil, por duro que sea.